Claro, hay cosas que no estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy demostrando que los demás de allá en adelante son cero, ni que este límite existe. Muchas veces digo, supongamos que existe. Bueno, ok. Entonces, cuando uno reemplaza esa vaina, pues pasa esto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Y lo mismo que tengamos arriba? Lo que acabo de hacer, simplemente, toda esa ecuación de Fokker-Frank. Ahora, si pensamos que la probabilidad ya, esto es para el movimiento de ¿cuántas moléculas? Una. Si pensamos que las moléculas no interactúan entre sí, entonces la densidad de moléculas es proporcional a la probabilidad de que una molécula esté ahí. Y entonces, si eso es así, entonces se sabe la ecuación de difusión donde la constante de difusión es esta. Bien. Entonces, ahora quisiera preguntarles una cosa interesante. Bueno, a mí me parece. ¿Sí? ¿Por qué entonces hay una corriente de difusión? ¿Cuál es la causa de que haya una densidad de corriente en la dirección contraria al gradiente? Si la probabilidad de moverme a la derecha es igual a la probabilidad de moverme a la izquierda, bueno, para ustedes, si la probabilidad de moverme a la izquierda es igual a la probabilidad de moverme a la derecha, entonces, ¿por qué eso se va moviendo en la dirección contraria al gradiente? ¿Cuál es la fuerza que empuja la difusión para que vaya hacia los lados de menor concentración? ¿Será que le pegan más de un lado que del otro? No, ya vimos que no. Entonces, ¿por qué hay una...? ¿Sí? ¿Sí me entienden? La única fuerza posible es el choque. Y el choque es igual de aleatorio a un lado que al otro. Entonces, ¿por qué va de los lados de mayor concentración a los lados de menor concentración? ¿Saben ustedes? ¿Sí? ¿Cuál piensan que es la fuerza que empuja? ¿Entre las mismas moléculas? ¿Ah? ¿Entre las mismas moléculas? La fuerza, no porque esto es o sea, aquí se supone que la densidad es muy baja, entonces que digamos que una molécula choque contra sí, contra otra de la misma clase es muy poquito. No. Pues sí, casi todas pueden ir en el igual probabilidad por un lado para otro. Aquí hay menos, entonces la que la ruta mide de pasa con menos flexibilidad, donde hay más concentración termina más en los lados. Por ahí es. O sea, la fuerza es la fuerza de las mayorías, como en las votaciones. Ya que estamos en época electoral. Entonces, para mostrarles cómo eso funciona, ¿sí? Necesito, lo siento mucho, necesito que todos aquí me despeguen de este pedazo. Córrense, muevan hacia adelante, si quieres te puedes poner un poco para allá, tú métete acá, tú métete allá adelante, todo el pupitre, o sea, necesito un espacio. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Eso. ¿Sí? Más. Más o menos. Listo. Chao, me Ay, perdón. Uy. Bien, entonces ahora, por favor, todos ustedes acá y todos ustedes aquí, párense. ¿Listo? No es porque haya una monedita aquí. Es porque son más los que van, como hay mayor concentración, hay más que se mueven para el otro lado. Como hay menos concentración, hay menos que se mueven para este lado. Y por eso, entonces, por favor, la próxima vez que les digan cuál es la fuerza que empuja la difusión, no vayan a decir que es la diferencia de concentración, porque yo les diría, la diferencia de concentración es una fuerza, ¿qué unidades tiene? ¿No? La fuerza es la de los choques aleatorios de las moléculas. Y es igual para un lado que para el otro.
La diferencia de corriente actúa es porque hay más de acá que se mueven para allá que los de aquí que son poquitos que se mueven en la dirección. Simplemente porque son más. ¿Sí se la pillaron? Muy bien. Entonces ya que escribimos la ecuación de difusión en toda su generalidad, entonces ahora solucionemos. ¿Sí? Y pues esa que está ahí es la solución. Y una vez se la saqué bien. Si la condición inicial es un delta de grado, o sea que todas están en el mismo sitio, la condición final es una opción. ¿Cómo se soluciona eso? Fácil. Transformada de Fourier. Entonces, ρ de xt le voy a hacer transformada solamente en la posición. Entonces, ρ de xt es 1 sobre 2pi, la integral de San infinito de ρ moño, que es la transformada de Fourier de ρ. O sea, ρ moño e a la i cada x de k, la integral de eso 1 sobre 2pi da ρ. ¿Sí? O sea, la transformada inversa de ρ moño da ρ, lo que estamos diciendo ahí. O dicho de otra manera, que el ρ se puede descomponer como suma de longitudes de onda, de cosas de la forma e a la i cada x, ¿no? Y que el coeficiente de cada una, la amplitud de cada una es esa ρ moño. ¿Cómo se calcula ρ moño? Pues ρ moño se calcula haciendo el producto punto entre ρ y las funciones base. Y las funciones base son e a la menos i cada x, porque en este producto punto hay que utilizar complejo multiplicador. ¿No? O sea, el producto punto del que estamos hablando en este momento es f.g es igual a la integral menos infinito a infinito de f de x g conjugado de x de x. Entonces por eso el producto punto da el coeficiente. No sé, de pronto lo estoy confundiendo. O sea, ustedes ya saben transformada de Fourier, pero lo que pasa es que para mí transformada de Fourier simplemente es coger una función y expandirla en una base vectorial. Y de la misma forma en que yo cojo un vector cualquiera y lo expando en la base IJK. ¿Cómo lo expando? Pues que ese vector es A producto punto I en la dirección I, más A producto punto J en la dirección J, más A producto punto K en la dirección K. O sea, suma sobre las bases, ¿sí? Sobre las bases de A punto la base iésima por la base iésima. Entonces, este producto punto es esto. Y esa es la expansión, ¿sí? Y hay que meter un 1 sobre 2 pi por ahí. A veces lo meten simétrico, ¿no? Uno sobre 2 pi y uno sobre 2 pi allá. Depende de cómo definen la transformada. Entonces, simplemente es descomponer a ρ en senos y cosinos. Y los coeficientes y se calculan haciendo el producto punto. Es igual que descomponer un vector en una base de Fourier, es la misma. ¿Sí lo han visto así, cierto? Bueno. Si no lo habían visto así, miren que sí, así es. ¿No? Si en lugar de senos y cosinos hacen, por ejemplo, los termíticos, ya la misma. O de Legendre, ¿no? O funciones de la R, o lo que quieran, que sean ortogonales bajo un producto punto. Entonces, por eso es una base ortogonal. ¿Listo? Entonces, ya pasó el susto. El susto era solamente una transformada. Entonces, esa es la transformada bien. Notemos que si ρ de xt es ρ de kt e a la i kx, o sea, si ρ es de la forma seno y coseno, ¿sí? Entonces la segunda derivada de ρ con respecto a x es menos k cuadrado ρ de kt e a la i kx. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes reemplazan
entre rho de t igual a t laplaciano de rho. Entonces, la segunda derivada de rho de kt de t es igual a t k cuadrado rho de kt. O sea, si ustedes cogen esto y lo reemplazan en esta ecuación donde estoy segunda derivada con respecto a x, les queda esto. ¿Sí o no? Reemplazan. Acuérdense que y cuadrado es menos 1, y que cada derivada baja un i. Bueno, realmente baja un i menos ik. ¿No? Y menos ik por menos ik da menos i cuadrado. Porque menos por menos da más, y por i da menos 1, y por cada k cuadrado. Háganlo, háganlo. Tienen que hacerlo. Pues al lado se cancela. O sea, tú tienes la exponencial a ambos lados. Entonces tú la puedes cancelar y ya. ¿Más? ¿Dónde? En la definición de la función rho, en la caput t, porque la diferencia es respecto al tiempo. ¿Dónde? Yo estoy haciendo ya estoy haciendo la transformada de Fourier en x. Entonces, x se cambia por k y t sigue siendo t. Solo estoy sacando la derivada, la transformada de Fourier t, que sería omega. No. Solo estoy haciendo transformada de Fourier espacial.
delta x entonces da e a la x menos x. ¿Quién cambia esta prima de esta? Eso va a dar delta de Es que son derivadas del x nada más. En la última función acá no iría como menos y multiplicar x. En la última no iría como menos y multiplicar x. En la última, sí, ¿no? Ah, sí, ya lo voy a ver. Bueno. Entonces, si ustedes reemplazan, o sea, usando eso de que yo lo puedo descomponer como funciones e a la x, o sea, senos, ¿no? Senos. Entonces queda esto, y esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Con coeficientes constantes, o sea, la cosa más fácil del mundo. Y la integral de eso es, la solución es que rho de kt es rho de k0 e a la i de k cuadrado. ¿Cierto? E a la menos i de cuadrado t. Aquí este menos i está, ¿cierto? Sí. De k cuadrado t. Y entonces, esto es rho de kt. Yo lo reemplazo allá. Y entonces tengo que rho de xt es 1 sobre 2 pi la integral de 1 infinito de rho de k0 e a la menos d k cuadrado t e a la i kx de t. ¿Sí? Y esto. ¿Y qué será esto? Pues está en la siguiente slide. ¿Sí? Donde rho de k0 pues es la transformada de Fourier inicial. Es la transformada de Fourier de rho de x0. ¿Dónde es que dicen que faltan menos? Aquí. Sí. Entonces, eso quiere decir, aquí está la receta de cocina. Ustedes me dan cualquier condición inicial, ¿sí? Cualquier distribución inicial de la densidad, yo le saco la transformada de Fourier, la meto acá, la multiplico por i a la menos d k cuadrado t y le saco la transformada inversa, y esa es rho de xt. O sea, dada la inicial, me la da para después cualquier tiempo posterior. Eso es lo que dice esto. ¿Sí? Entonces, en especial, ¿qué pasaría si esta inicial fuera un delta dinámico? O sea, si todo el mundo estuviera en un sitio fijo, que ese sitio fuera lo mismo. Ejemplo, si rho de x0 es delta de xt, entonces rho de k0 es la integral de menos infinito de delta de x menos 0 e a la i kx de x. ¿Por qué puse el x menos 0? Porque ustedes saben que lo que hace eso es calcular la función en x igual a 0, ¿cierto? O sea, e a la 0. Y e a la 0 es 1. O sea que rho de k0 es 1. O sea, la transformada inversa, la transformada de una delta, ¿cuál es la transformada de una delta? Es una función uniforme. O sea, todas las frecuencias, todas las longitudes de onda son igualmente probables. Tienen el mismo peso, ¿no? O sea, se me acabó el tablero, ya dibujaré allá arriba. Entonces, la transformada de Fourier de esto es así. K 1. ¿Sí? Y la fase 0. Es un número complejo. ¿Listo? Entonces, ahora, y después entonces coge uno esa rho de K0, y entonces rho de K0 es 1. Y rho de KT es e a la menos d cuadrado k cuadrado t por rho de K0, que es 1. Entonces queda e a la menos d cuadrado kt. O sea que la transformada, esto es rho de K0. ¿Y cuál es rho de KT? Es una gaussiana. Esta es rho de KT. ¿Sí se dan cuenta que es una gaussiana?
¿No se dieron cuenta? E a la menos dk cuadrado t, como función de k, es una cuadrada, una gaussiana. E a la menos k cuadrado. E a la menos x cuadrado, como función de x es una gaussiana. E a la menos k cuadrado, como función de k es una gaussiana. O sea que a la medida que pasa el tiempo, es una gaussiana que se va haciendo en k. Y si yo cojo eso y le saco la transformada de Fourier, la transformada inversa de una gaussiana es una gaussiana. La transformada inversa de un medio de e a la menos e cuadrado de la y x de k es e a la menos un medio de x sobre raíz de 2 de t al cuadrado, 1 sobre 2 pi raíz de 2 de t. O sea, sigma es igual a raíz de 2 de t. ¿Y de dónde saqué eso? Una tabla de transformadas. O si ustedes quieren, también se puede hacer. O sea, eso ustedes lo que hacen aquí es completar cuadrados. ¿Sí ven? O sea, tienen e a la menos k cuadrado más ikx más, le suman una vaina, se la restan también. Lo que restan lo echan por aquí para allá y la integral entonces la calculan. ¿Sí? Y la integral de una gaussiana es raíz de pi o algo así parecido. Y estuvo. Y por ahí hay un polo que hay que darle una vueltecita al hacer la transformada, al hacer la integral, pero eso no tiene ningún. Creo que lo tengo. Ahí está. ¿No? O sea, como uno es como Santo Tomás, hasta luego es lo que está. Si rho de kt es a la menos d cuadrado t, entonces rho de t es 1 sobre 2 que la integral de los límites de a la menos dk cuadrado t a la dk x de k. Y entonces ik x menos d cuadrado kt es lo mismo que menos dt factor de k cuadrado menos ik x sobre dt menos x al cuadrado sobre 2dt al cuadrado más x al cuadrado sobre 2dt cuadrado, o sea, completo cuadrado. Y esta primera parte es un triángulo cuadrado perfecto. ¿Sí? Aunque no parezca. Bien. La raíz cuadrada de este es k, la raíz cuadrada de este es el menos, la raíz cuadrada es i. Entonces queda ix sobre 2 de t, porque el 2 se va, y x sobre i. Entonces este es un triángulo cuadrado perfecto, donde este es el primer término cuadrado, este es el segundo término cuadrado por todo el menos, donde la raíz cuadrada de menos 1 es i. Y entonces yo lo puedo factorizar que queda menos dt k menos ix sobre 2dt al cuadrado por menos x al cuadrado sobre 4dt. ¿Sí? Después, entonces si yo reemplazo ya, eso me queda que rho de xt es 1 sobre 2 pi integral de los infinito de a la menos d cuadrado factor de k menos ix sobre 2dt al cuadrado por e a la menos x al cuadrado sobre 4dt. Esto no depende de k, entonces lo puedo sacar e a la menos x al cuadrado sobre 4dt y me queda e a la menos d cuadrado por k menos ix sobre 2d cuadrado, entonces tengo que hacer esta integral. Si hago un cambio de variable k' igual a k menos ix sobre 2dt, entonces se me corre este y esto me queda e a la menos dt k' al cuadrado de k'. Y esto que se me corre, ¿qué es? Eso que se me corre es que estoy simplemente este es el eje real, este es el eje imaginario, y antes yo me movía por el eje real así, integrando, y ahora estoy corriendo un poquito también. O sea, estoy integrando de acá a allá, infinito, pero a una distancia x sobre 2dt. ¿No? No, estoy integrando desde el infinito hasta el infinito y hago una integral cerrada que es de esta manera. ¿Sí? Pero ahí adentro no hay ni un polo. Entonces no hay ningún problema. Se hace, esto se puede hacer u igual a raíz de t k. Entonces, como no hay ningún polo entre esto y esto, es la cuestión, entonces yo puedo bajar esto acá y la integral del rendimiento no importa. Entonces esto es la integral de los infinito de
haciendo el cambio de variable u, raíz de k' de u igual a raíz de t de t, entonces queda e a la menos un cuadrado de u', y eso es raíz de pi. ¿Sí? Y queda entonces 1 sobre ¿qué? 2 raíz de pi, ¿no? O sea, raíz de 4 pi. Raíz de t es la menos de cuadrado sobre 4 de pi. Ya ahí está la demostración. Entonces, rho de xt es 1 sobre raíz de 2pi, raíz de 2 de t, raíz de 2 por raíz de 2 a 2. E a la menos un medio de x sobre raíz de 2 de t al cuadrado, o sea, sigma de raíz de 2 de t. O sea que se cumple lo que habíamos dicho antes. Que si yo dibujo sigma cuadrado contra el tiempo, crece como una línea recta. Lo que pasa es que en este caso la línea recta sale del origen, porque al inicio era un delta Dirac. Todo el mundo estaba en el origen. Y esto es 2D. 2D. Por el número de dimensiones, que en este caso es 1. Bueno, aquí como ustedes ven, me quedó mal la animación. Entonces, hay un segundo método que es equivalente al primero para solucionar esta ecuación, que es por función de Green. ¿Qué es una función de Green? Es como el inverso del operador, o sea, otra forma de verlo es ¿cuál es la solución a un delta Dirac? Ya la encontramos, ¿cierto? La solución a un delta Dirac es esto. Entonces, esa función de la solución a un delta Dirac se llama la función de Green. Y como cualquier otra función, cualquier función la puedo escribir como sumas de deltas de Dirac. Entonces, el sistema es lineal, es una ecuación diferencial lineal. Entonces, la salida de la suma de funciones es la suma de las salidas de las outputs de cada función. Entonces, el output de cada función es una gaussiana. Entonces, si la entrada de cada delta Dirac da una gaussiana, entonces la suma de la salida con xt es y de 0 por la gaussiana. Entonces, esta es la amplitud de cada uno de estos deltas. Y entonces, esta es la forma en que yo puedo expandir cualquier distribución inicial, si no es un delta Dirac. O sea, si es un delta Dirac, sabemos que es una gaussiana. Si no es un delta Dirac, es como si yo sumara eso como gaussianas. O sea, si ustedes tienen una función así, no sé, una cosa rara, esto es rho de x en t igual a 0. Yo lo descompongo como suma de deltas de Dirac. Infinitas, ¿no? Continuas. Continuas. Pero no las puedo bajar continuas, entonces no las puedo ir. Y cada una de esas, entonces cuando pasa el tiempo, esto es en x. Y ahora rho de xt un tiempo después, ¿no? 10 segundos después, como en las películas. ¿Sí? Entonces, cada una de estas se ha convertido en una gaussiana. Y la suma de todas esas es rho de xt. ¿Me entienden la idea? Esta idea es eso. ¿Sí? A veces lo importante es la idea, esta es la idea, ¿no? Y eso está escrito así igualito. Así como que se ve feo, pero esta es la idea. Es rho de xt es reemplace la delta por una gaussiana multiplicada por la amplitud que se fija. ¿Sí? Y como el g es la gaussiana, es una lista. Y entonces en principio lo puedo hacer. O sea, cualquier computador haciendo Gauss, haciendo ¿qué? Simpson, ¿sí? Lo puede hacer. Si es como los matemáticos, quedamos contentos con saber que lo podemos hacer. Ya que lo hagamos.
Pues entonces toca sentarse, todos digamos ya tenemos la idea de conciencia. ¿No? Todo esto que estoy diciendo está en el centro. O sea, la clase de hoy completita está en el centro. En caso de que vayas a eliminar algún momento, si no recuerdo dónde deberíamos llegar. ¿Qué? Que no recuerdo dónde deberíamos llegar. O sea, ¿para dónde íbamos? Que si a mí me dan una distribución inicial, se me da una distribución inicial de probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la No, distribución que se produce? Sí, en la diapositiva sí que probablemente la clase. ¿La clase completa? Sí, a dónde queríamos llegar. A saber qué es difusión. Ya los supimos qué es y cómo se modelaba y y la solucionamos y nos dio bien. ¿Sí? Construimos todo el proceso estocástico, encontramos la ecuación de Fokker-Planck y solucionamos la ecuación de Fokker-Planck. Mucho resumen de la clase. Dijimos que era difusión. Después entonces escribimos nos dimos cuenta que era el origen de los choques aleatorios de las moléculas y entonces los pusimos como un camino aleatorio. Vimos que todo camino aleatorio da la ecuación de difusión. Todo camino aleatorio con media cero, ¿no? Da la ecuación de difusión. Si la media no es cero, entonces uno se va corriendo. Pero todo camino aleatorio con media cero da la ecuación de difusión. Y entonces que los choques aleatorios de las moléculas perfectamente pueden dar la ecuación de difusión. Y muchas otras cosas. Estar borracho y poderse jugar al canicillazo también da la ecuación de difusión. Un solo borrachito hace así. Pero si ustedes cogen todo un festival de la cerveza y los pueden hacer lo mismo, va dando una gaussiana que se va moviendo así y se va. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la solución general? Entonces, digamos que yo tengo una distribución inicial de borrachos. Yo quiero saber cuál es la distribución entre un tiempo T, que si se mueven por según la ecuación de difusión. Y esta es la solución. La solución es que cada uno lo piensa como si fuera un delta de Dirac y a veces después de un tiempo se vuelve una gaussiana. Entonces la función inicial la piensa como suma de deltas de Dirac y después de un tiempo la función final será la suma de las gaussianas correspondientes a cada delta inicial. Eso se llama solucionar por medio de la función de Green. Tiene ese nombre todo confuso, pero solamente es ese. Y eso al final es que la ecuación es lineal. Entonces yo puedo coger la ecuación, dividirla en pedacitos, encontrar cuál es la evolución de cada pedacito y reconstruirlos. Si se asustaron, entonces no hay nada como, ¿cómo es que se llama este libro? El sub, el libro de la serie Chaum, ¿no? El libro de Transformada de Fourier es muy bueno. Y uno se sienta en un momentito y digamos, en media semana sentado, quiero decir no todos los días, sino por ahí como 1 hora y media diaria durante 4 días, ya. Está muy claro, o sea, desde el principio, desde donde empieza hasta donde termina. Eso es una cosa. El libro es así de grande y lo que a uno le interesa es no añadir. ¿Sí? Y de ese sí no lo tengo bajado. Pero si el que estaba a cargo de lo baja, eso es fácil. ¿No? El libro hecho. Esto es todo lo que vamos a ver de transformada de Fourier y curso. No les vuelvo a mencionar la palabra. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es difusión. Es la cosa más sencilla, es el camino más sencillo del mundo. Un ejercicio. Ya que tenemos tiempo. Entonces, piensen en lo siguiente. ¿Qué tan lenta es la difusión? Imagínense que ustedes sueltan aquí el perfume. ¿Sí? ¿Sí? Lo sueltan. ¿Vieron el perfume? Entonces, imagínense que ustedes son, ¿cómo se llama el hombre? Jean-Baptiste. Entonces, ustedes son Jean-Baptiste y están aquí parados en el cadalso y los van a... ¿Sí? Ustedes destapan el perfume. ¿Cuánto tiempo demora el perfume en viajar y llegar hasta donde está aquí
pues todo el mundo, ¿no? El alcalde, el cura, el obispo y todos estos acá, digamos que la distancia son sus buenos, no sé, 50 metros. ¿Sí? Y digamos que la constante de difusión del perfume es, no sé, por ejemplo, que puede ser algo razonable. Digamos, esto es mucho, pero es altísima, pero lo voy a poner. 10 centímetros al cuadrado por segundo. Y digamos que si esto al principio es una delta Dirac, ¿no? En t igual a 0, y a medida que va pasando el tiempo se va volviendo una gaussiana. Y digamos que la gaussiana es así, tiene un ancho sigma, y yo puedo considerar con razonable investigación que más o menos cuando está a una distancia de 3 sigma la alcanzo a detectar, ¿no? O sea, con 3 sigma de para allá, 3 sigma de para allá, más o menos un 0.2% de las moléculas han traspasado digamos que en ese momento yo alcanzo a detectar el olor del perfume y siento los efectos. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo necesito para que eso pase? Acuérdense que este sigma va creciendo, ¿no? Es función del tiempo. Y que recuerden que sigma como función del tiempo va creciendo como 2 de sigma cuadrado. ¿Listo? A ver. ¿O será que nos tomaron del pelo de la niña? ¿Cuánto tiempo pasa para que el otro alcance a detectar el perfume? No creo que pueda tomar. Entonces, el tema de hoy es difusión. La difusión pues va a ser ese proceso plástico casi que más sencillo. Entonces, realmente nos vamos a dedicar a la difusión. Y con la difusión vamos a aprender dos procesos estocásticos, que son el de Wiener y el de Gran Mondial. Perdón, el de Wiener y el de Ornstein. Pero hoy vamos a ver si no el Wiener. ¿Sí? Y lo vamos a ver de la forma, lo vamos a ver bien sencillito. La próxima clase formalizamos esto, pero hoy simplemente va a ser bien sencillo. Entonces, ¿qué es difusión? Pues la difusión es como cuando soltamos un perfume y entonces entre las moléculas de perfume poco a poco se van moviendo hasta que llegan al otro lado. ¿Cómo se mueven? Medio al azar. ¿Quién las mueve? Las mueven son las moléculas de aire. Las moléculas de aire cuando chocan las moléculas de perfume por un lado y por el otro, entonces la van moviendo de forma aleatoria. A la izquierda, a la derecha con igual probabilidad, arriba y abajo con igual probabilidad. Es como si fuera un borrachito que se va moviendo así, así, así. Y después de cierto tiempo, pues alcanza a llegar bien lejos. Y después de mucho más tiempo, alcanza a llegar un poquito más lejos. Por los choques de las moléculas. O sea, la idea que tenemos de la difusión es esta. Estas son las moléculas de aire, por ejemplo, y esta es la molécula de perfume. Y le chocan así. O si ustedes quieren, estas son las moléculas de agua y esta es algún granito de polen ahí metido en el agua. Esto es lo que se ve en un microscopio cuando uno tiene partículas de estaño en agua a temperatura ambiente y le pone luz lateral para que se vea brillar. Y el primero que vio esa vaina, ¿sí?, fue Robert Brown, ¿no? Luego se llama movimiento browniano. Pero entonces, para seguir un momento con la idea, veamos cuál es la diferencia entre la difusión y la expansión libre. Vamos a ver. Entonces,
slowly starts to spread. It's moving up the tube against gravity. Over time, the two gases mix. After half an hour, both containers have a uniform colour. It takes time because the air and the bromine molecules are colliding with themselves and each other. So what would happen if there was no air for the bromine to bump into? All the air has been removed from this apparatus, apart from the flask containing bromine, which is isolated by a tap. Open the tap, and it spreads immediately. Si hay vacío, va de Watch vuelta. again. In a vacuum, there's no air to collide with. The bromine diffuses much faster. See how slow the diffusion is when the flask is now full of air. It takes several minutes to get just this far. This simple setup can be used to compare the rate at which different gases diffuse into air. Nitrogen dioxide gas on the left is similar in colour to bromine on the right, but bromine molecules are much heavier. The lighter nitrogen dioxide diffuses more quickly. We can also compare the diffusion rates of other gases. Ammonia and hydrogen chloride gas are colourless, but when they meet, a white cloud of ammonium chloride forms. Amonia y ácido clorhídrico, A piece of cotton wool soaked in concentrated ammonia solution provides ammonia gas. Concentrated hydrochloric acid provides hydrogen chloride gas. Place the two pieces of cotton wool at opposite ends of a tube and the gases spread out. You can compare the speed at which they approach each other by looking out for a cloud of ammonium chloride. After less than a minute, a white ring begins to form, marking where the gases meet. The white solid is closer to the hydrogen chloride end of the tube, on the right. So which gas has travelled faster? Another way of monitoring the progress of the gases is to run a piece of damp indicator paper along the tube. Hydrogen chloride gas turns it red, ammonia turns it blue. Why does ammonia travel faster? Diffusion also happens in liquids. Drop potassium permanganate crystals into water and they begin to dissolve. The purple solution then spreads out. It diffuses through the water. These three tubes containing water are immersed in baths at different temperatures: 0, 20 and 70 degrees Celsius. A crystal of potassium permanganate is placed in each. After 10 minutes, diffusion in the hot water is almost complete. Why does the rate of diffusion appear to be quicker at higher temperatures? What other factors might be involved? Bien, entonces, la difusión aumenta si aumenta la temperatura, ¿verdad? Sí. Y la difusión disminuye si las moléculas son más pesadas. Y la difusión va lento. ¿Lento? La difusión es el resultado del choque de las moléculas. Así. Entonces, ese choque es completamente al azar y da lo mismo para adelante que para atrás. Y entonces, el movimiento es muy lento para que llegue muy lejos. O sea, para que llegue muy lejos tienen que darse una cantidad de casualidades, la probabilidad de que se den esas casualidades pues es muy bajita. Y entre más lejos,
más acumulación de casualidades, de que le haya más para allá, golpes de para allá que para acá, deben acumularse y por eso se va a demorar mucho más tiempo en llegar, para que la probabilidad sea notoria. You can see to view. Bien. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las leyes de la difusión? Bueno, pues ya he puesto esto primero y después la otra, ¿cierto? Ya he puesto primero un monitor. Brownian motion. The first evidence that matter consists of tiny particles in motion was given by the English botanist Robert Brown. When Robert Brown was studying the pollen grains suspended in a liquid using a microscope, he discovered that pollen grains were dancing to and fro in a random manner. Similar haphazard motion can also be observed when small colloidal particles suspended in a liquid are examined under a powerful microscope. The zigzag motion is due to unequal bombardment between the suspended particles and the molecules of the surrounding medium. This irregular motion of suspended particles is referred to as Brownian motion. We shall now study movements of large and small particles suspended in liquids. Let us first look at an isolated large particle A suspended in a solution. A number of molecules hit particle A from all sides. On an average, the impact mutually cancels out. So, the resultant force on the particle is zero. Now, observe the particle B, which is very small. Particle B is hit by less number of molecules. Moreover, it is not hit equally from all sides. Due to this, there is a resultant force. This resultant force alters the direction of particle B. When particle B moves, the direction of the resultant force also changes, resulting in a zigzag motion. Entonces, la forma experimental en que se, digamos, en que se dedujo eso es que la dirección en la cual se mueven las cosas es de mayor concentración a menor concentración. La forma de expresarlo es que entonces hay una corriente neta que va de mayor concentración a menor concentración y va entonces la forma más sencilla de expresarlo es que fuera proporcional al gradiente de la concentración. Como va de mayor a menor, entonces va en la dirección contraria al gradiente, ¿no? Ustedes tienen aquí, digamos, si estas curvas fueran curvas de concentración igual, yo solté aquí un perfume y el perfume se va haciendo así, entonces todos los puntos que tienen concentración igual, que son una superficie, estas superficies de concentración igual, entonces van perpendiculares al gradiente, y el gradiente varía en la dirección hacia donde está el frasco, porque hacia allá es donde la concentración aumenta. Entonces, para ir que la concentración disminuya, y para ir en la dirección en que disminuye la concentración, tiene que ir en la dirección contraria. J va en la dirección de menos el gradiente. ¿Sí? Y la constante de proporcionalidad, para suponer que es proporcionalidad, se llama la constante de difusión. Es el primero que propuso eso, se llama Fick, y por eso se llama la primera ley de Fick. ¿Sí? Por otro lado tenemos la ecuación de conservación de la masa, o sea, las moléculas que soltamos del perfume pues se deben conservar. Eso quiere decir que la de ρ de T es igual a menos divergencia de J. Si ustedes cogen la de arriba y le sacan la divergencia, entonces ¿qué queda? Queda divergencia de J es igual a menos de la divergencia del gradiente es el laplaciano. Y como divergencia de J es menos de ρ de T,
Entonces queda menos de rho de t es igual a menos de Laplaciano de rho y los menos se van. Esta segunda se llama, es la cual conocemos normalmente como ecuación de difusión, y es la segunda ley de Fick. Simplemente es una consecuencia de la primera ley de Fick más la conservación de la masa, eso es todo. Bien. ¿Qué más les cuento? Una sola molécula pues, hace un movimiento así todo raro al azar. Las cosas que son al azar se ven raras cuando es un solo ejemplar el que se mira, pero cuando se repite el experimento muchas veces se ve un patrón. En este caso el patrón es que si las moléculas al principio, si la posición inicial de las moléculas era una gaussiana angosta, a medida que pasa el tiempo la gaussiana se va ensanchando. O sea, si ustedes repiten el experimento, hacen una molécula y lo hacen así, y repiten ese experimento muchas veces colocando la molécula en diferentes partes aquí, pero con más probable acá, menos probable por acá, como una gaussiana. Y miran entonces cómo se van moviendo todas esas moléculas, o todas esas repeticiones de una sola molécula, ahí da lo mismo, entonces eso se va anchando. Da lo mismo porque estamos suponiendo que las moléculas de perfume no interaccionan con las moléculas de perfume, solamente con las de aire. Y entonces eso se va anchando, y la desviación estándar al cuadrado crece linealmente con el tiempo. La pendiente de ese crecimiento es 2 veces la constante de difusión por el número de dimensiones en los que ocurre. No es lo mismo que difunda en una dimensión o que en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Esos, digamos, son en resumen los hechos experimentales de la difusión. Y toda explicación microscópica que fuéramos a hacer, o de estadística que fuéramos a hacer de la difusión, tendría que dar como resultado eso que aquí les acabo de mostrar. ¿Listos? Bien, el modelo matemático de la difusión fue desarrollado por como 3 personas al tiempo. Uno fue Albert Einstein, 1905, de ese ya casi 110 años, y el próximo año vuelve a ser año mundial de la física. Entonces va a haber hartas cosas. El siguiente es Jean Perrin, en francés, ¿sí? Y el tercero siempre se me escapa. Creo que fue Strotonovich, que incluso lo hizo 2 años antes que Einstein. La próxima vez pongo la foto de Strotonovich. Y entonces, ¿cómo es el movimiento? Como yo les decía, el movimiento de una molécula es bien aleatorio. Hace como así, va haciendo así, el moléculo de otra molécula puede ser así, puede ser así. Pero si ustedes cogen muchas moléculas al tiempo, lo que ven es una nubecita, que es más densa en el centro y menos densa alrededor. O sea que si yo hago un corte así longitudinal con una línea recta y dibujo la densidad contra la posición, me da una cosa así, más o menos. Supongamos que fuera una gaussiana. Si yo la suelto, esa gaussiana se va a ensanchar. Y entonces, ¿cuál fue la idea de Einstein? La idea de Einstein es que los movimientos son completamente al azar. Y que son porque son los choques al azar de las moléculas de aire que le dan a las moléculas de perfume. Y que esos choques igual lo pueden empujar a la derecha que a la izquierda. Entonces, la probabilidad de moverme a la derecha es la misma que moverme a la izquierda. Podemos hacer muchos ejemplos de eso. Vamos a hacer primero un ejemplo muy sencillito y después vamos el caso general. Entonces, el ejemplo más sencillo es que yo estoy aquí, después de haber tomado toda la tarde, noche, obviamente no fui con carro, ¿sí? Y no me acuerdo dónde queda la casa. Entonces cojo una moneda, saco una moneda, y sé que es en la calle, ¿no? Entonces sé que es por esta calle, entonces si es cara, me muevo una cuadra para la derecha, y si es sello, me quedo una cuadra para la izquierda. Yo creería que un físico suficientemente borracho puede llegar a esa situación. Y entonces, ¿cuál va a ser su posición después de un paso de tiempo? O está a la derecha o está a la izquierda. La probabilidad de que esté a la derecha es un medio. A ver dónde queda mejor por acá. La probabilidad de que esté a la derecha es un medio, la probabilidad de que esté a la izquierda es un medio. La probabilidad de que esté en el centro es 0.
Ahora el hombre llega ya a la esquina y vuelve a tirar la monedita. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el centro? Pues fíjense que es un medio, porque es este que está acá, la probabilidad de que se vuelva a la izquierda otra vez es un cuarto, porque es la mitad de esta. Esta se abre en dos, un medio y un medio. Esta también se abre en dos, un medio y medio, pero estos dos un medio se suman. Estos dos son cuartos, entonces da un medio acá. O sea, la probabilidad de que vuelva al origen es un medio, y la probabilidad de que haya avanzado un poquito más es un cuarto para allá y un cuarto para allá. Después él vuelve a tirar la monedita. Después de 3 pasos, entonces la probabilidad va a ser, este un cuarto se abre en 2, un octavo y un octavo, este un medio se abre en 2, un cuarto y un cuarto, o sea, 2 octavos y 2 octavos, más un octavo da 3 octavos. Este de acá y es simétrico, ¿no? Listo. Y entonces pasa algo curioso si nosotros calculamos cuál es el valor promedio de la posición al cuadrado. No el valor de la posición promedio al cuadrado. ¿Cuál es la posición promedio? 0. Pero yo quiero es el cuadrado de la posición y ahí sí le saco el promedio. Entonces fíjense que aquí, en este caso al principio, la posición era 0. Eso al cuadrado da 0. Promedio, 0. Después, eso es en 0 pasos. Después de un paso, la posición era, teníamos una probabilidad un medio de que la posición fuera 1 y una probabilidad un medio de que fuera menos 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Un medio más un medio da 1. ¿Qué pasa después de 2 pasos de tiempo? Las probabilidades. Un cuarto de que sea 2. 0, un medio de que sea 0. Y un cuarto de que sea menos 2. Entonces, es este número al cuadrado por la probabilidad, más este número al cuadrado por la probabilidad, me da la posición al cuadrado promedio. Y entonces esto va a ser 2 al cuadrado da 4, por un cuarto da 1. Y 2 al cuadrado da 4 por un cuarto da 1, menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado da 2. Después, entonces, fíjense, hay un patrón. En 0 pasos, eso es 0. En un paso es 1. En 2 es la posición, por cada posición la elevo al cuadrado y la multiplico por su probabilidad. Esta al cuadrado por su probabilidad, esta es menos 3, esta es menos 1, esta es 1 y esta es 3. Menos 3 al cuadrado da 9, 9 por 1 octavo, 9 octavos. 3, ¿qué? 1 al cuadrado da 1, por 3 octavos, 3 octavos. 3 octavos más 9 octavos, 12 octavos. Entonces ahí ya podemos factorizar, ¿cierto? Entonces eso sería 3 medios. 3 medios y otros 3 medios por aquí porque va a ser igual. 3. ¿Será que x al cuadrado promedio después de n pasos es n? Entonces aquí está la demostración. ¿No? Entonces, por inducción, ¿no? Entonces, supongamos que para el paso enésimo se cumple. Y veamos qué pasa con el paso n más unésimo. Entonces, xn es xn más unésimo de la posición enésima más una distancia, lsine, que realmente solamente puede ser más 1 o menos 1. ¿Sí? El L es cuánto ¿qué paso doy? Puede ser más 1 o menos 1. La longitud del paso sería el delta x. Y entonces, x al cuadrado, n más 1 es x sub n al cuadrado más 2 veces x sub n por y de n más 1 más n más 1 cuadrado. Y después saco promedios, y entonces eso queda este promedio más 2 veces el promedio de la multiplicación más este al promedio. Pero esto es 1. ¿Por qué? Porque este delta x puede ser más 1 o menos 1. Entonces, el valor de delta x es o más 1 o menos 1. El valor de delta x al cuadrado o es 1 al cuadrado o es menos 1 al cuadrado. O sea, siempre es 1 al cuadrado. 1. Siempre es 1. Porque ese tiene probabilidad medio y otro con probabilidad medio. ¿Está bueno? Ahora, xn por nn más 1, ¿sí? Es
este puede dar más 1 o menos 1, con probabilidad 1 medio da menos 1 y con probabilidad 1 medio da más 1. Ustedes hacen eso, da 0. O sea que termina en la mitad de 0. Luego, xn cuadrado es igual a xn cuadrado más 2xn más n cuadrado, esto es 0, esto era n, porque supusimos que para xn se cumplía, y entonces nos resulta que si para n se cumple, para n más 1 se cumple. ¡Tarán! ¿Listos? Entonces, es decir que x al cuadrado es igual a n, ya implica que xn más 1 al cuadrado es n más 1. Busquen el machete. No hay. Pero digamos, procesen. ¿Sí? Pues es una tontada de demostración por inducción, pero bueno. Entonces fíjense que la Ln más 1, esa L es una variable aleatoria, es el delta X. El delta X es el paso. ¿Sí? ¿Cuánto doy? Si hay más 1 o menos 1. Si hay más 1 con probabilidad 1 medio o menos 1 con probabilidad 1 medio. Todo camino aleatorio con media 0 genera la ecuación de difusión. O sea, este L puede depender del tiempo, pero vamos a suponer por ahora que no. Vamos a suponer que tiene, por ejemplo en este caso, nuestro L, ¿cómo era? En este caso acá, ¿cómo era el L? Es así. L puede tomar dos valores. Menos 1 medio, perdón, menos 1 o 1. Esto lo tiene con probabilidad 1 medio y esto con probabilidad 1 medio. Si esta es la distribución de probabilidad, la densidad de probabilidad, ustedes saben que la densidad de probabilidad es una función cuya área debe ser 1. Si esto solamente puede tomar estos dos valores, eso quiere decir que estos son deltas de Dirac. Y si son deltas de Dirac, esto es delta de x menos 1 y esto es delta de, perdón, L menos 1, L menos 1 y esto es delta de L más 1. Y como este tiene área 1 y este también, para que la suma total de área 1, esto tiene que ser así. Y entonces en este caso tenemos que el paso aleatorio de tirar una moneda y con probabilidad 1 medio dice una cuadra para la derecha o una cuadra para la izquierda. N puede ser más una cuadra o menos una cuadra con probabilidad 1 medio cada una. Esta será la distribución de probabilidad, la densidad de probabilidad de L. Lo que llamamos P de L. Si yo hago eso ahora, en general, pues yo puedo tener una forma cualquiera. Y entonces, mi variable se llama L. En el paso de tiempo t, pues toma el valor L de t. En lugar de decir L de más 1. ¿Sí? Y la distribución de probabilidad es alguna cosa T de L. Entonces esa T de L, aquí se llama T, bueno, voy a poner T. T de L se hace así. Estoy usando esta notación porque esta es la notación del Z. ¿Sí? Y en la próxima clase cambio la notación. Pero eso se va a hacer con suavidad, así que no se preocupen. ¿Bien? Entonces, esta es la distribución de probabilidad de L. O sea, la probabilidad de obtener un valor de un paso, la longitud de paso entre L y L más delta L. Aquí en este caso las longitudes de paso son fijas, por eso son deltas de Dirac. En cambio aquí puede tomar cualquier valor continuo. Por eso tengo una curva suave. ¿Y cuáles van a ser las características de eso? Las características son, bueno, el paso, la posición siguiente es igual a la posición actual más L. ¿Sí? Y eso es pues el L producido cuando yo dejo pasar un tiempo delta t. O sea, piensen que esta distribución que yo tengo de acá depende de delta t. Si yo dejo pasar un delta t muy grande, seguramente será una distribución muy ancha. ¿Sí? Imagínense que ustedes no ven al borrachito cada
cada vez que tira la moneda y camina, o sea, cada 5 minutos, sino cada hora. Entonces la distribución de cuánto ha caminado, pues de pronto ha caminado 5 cuadras o 3 cuadras, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más ancho. En cambio, si ustedes lo ven cada minuto, solamente va a ser así de angustito, solamente va a poner estos valores. Entonces, ese ancho de acá, esa distribución, depende del delta T. El ancho depende del delta T. Y entonces vamos a suponer lo siguiente, que como es una densidad de probabilidad, el área abajo de la curva es igual a 1. ¿Sí? Como toda densidad de probabilidad que se respete. Segundo, que la media es 0, que el valor promedio va a ser 0, o sea que tengo igual probabilidad de moverme para la derecha que para la izquierda. Y tercero, vamos a suponer que existe un valor que es a cuadrado, que es la varianza, o sea el valor promedio de L cuadrado. Va a ser la varianza porque la media es 0. Entonces el valor promedio de L cuadrado va a ser, lo vamos a llamar a cuadrado. Y eso tiene unidades de longitud. A tiene unidades de longitud. Entonces, ¿dónde les estorbo lo menos? Aquí está mal. ¿Por acá? Bien. Entonces, si encuentro el borrador, si la distribución de probabilidad se conoce, imagínense que yo quiero calcular es cuál es la probabilidad de que después de pasar un tiempo t, yo encuentre la molécula del perfume en una posición X. Que la molécula del perfume, vamos a suponer que se mueve solo unidireccional, ¿sí? Como en el tubo ese que veíamos. Y cuál es la probabilidad de que en tiempo t yo encuentre la molécula en la posición X. Eso lo vamos a llamar P de XT. Y vamos a tratar de, a partir de eso que tenemos ahí arriba, tratar de sacar una ecuación diferencial para T. Una ecuación diferencial para la probabilidad. ¿Saben cómo se llama la ecuación diferencial para la probabilidad? Esa ecuación se llama la ecuación de Fokker-Planck. Pero tranquilos que eso está en el siguiente slide. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, primero que todo veamos cómo, entonces la idea es esta. ¿Cómo se afecta a T cuando yo hago un pasito? Entonces, fíjense, T de XT más delta T. ¿Cuál es la probabilidad de hallar la molécula de perfume en una posición X en un tiempo T más delta T? Pues es la probabilidad de que estuviera en una posición X menos L en el tiempo T y que yo preciso me muevo L. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo lo encuentre aquí mañana? La probabilidad de que yo hoy estaba acá y escogí preciso moverme esta distancia. O que hubiera estado más lejos y hubiera escogido esta distancia. O que hubiera estado más cerquita y hubiera escogido esta distancia. O que hubiera estado al otro lado y me hubiera hecho ahí para atrás. O que hubiera estado más lejos y hubiera hecho para atrás. O sea, sumo sobre todas esas posibilidades. Y ya. Esa ecuación se llama la ecuación maestra. La ecuación maestra es la que me dice cuál es la probabilidad de T más delta T, sabiendo cuál es la probabilidad de T y cuál es el pasito que yo puedo dar. Y los que lo propusieron fueron Chapman y Kolmogorov. Por eso se llama la ecuación maestra de Chapman-Kolmogorov, más conocida como ecuación maestra. Master equation. ¿Listos? Y entonces ahora hacemos una cosa súper sencilla. Súper sencilla. Va un tinto. ¿Quién más le dirá tinto? Listo. Ah, la cosa es que ya no los puedo traer de acá porque escondieron la máquina. Entonces me toca ir hasta allá. No. Entonces déjenme, yo les cuento esto acá y los vuelvo a dejar ahí y mientras voy y vuelvo ustedes lo piensan. ¿Sí? Lo van copiando y con copiarlo ya lo piensan. Entonces, ¿sí me entendieron este razonamiento? Bien. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya los dos? ¿Tú primero? No, es que todavía no cumple mis gastos, es que vas más tengo. O sea, le están diciendo que vas a sacar no sé. Sí. Sí. Pero yo voy a entrar. Ah, ya. ¿En serio no quiere?
¿Cuál es la probabilidad de que llegue Me mañana a dejas estar un acá? poquito. Pues que hoy estoy ¿No? aquí. Me y dejas un justo poquito. Caminé lo que necesitaba para llegar aquí. ¿Sí? Eso es todo. Pero yo hubiera podido estar aquí, hubiera podido estar acá, hubiera podido estar acá. Entonces todas esas probabilidades tengo que sumarlas. La probabilidad que hubiera estado acá y me hubiera saltado hasta aquí. La probabilidad que hubiera estado por acá y hubiera saltado mucho más. La probabilidad que estuviera al otro lado hubiera saltado ahí. La probabilidad que hubiera estado ahí no hubiera saltado a una distancia cero. O sea, es ir sumando sobre todos los posibles saltos, todas las posibles distancias de salto. Haber estado aquí antes, en la posición x menos l, y haber saltado precisamente el l. Y sumo sobre todas las l's posibles. Y esa es la ecuación maestra. Entonces, en un proceso estoquástico normalmente lo primero que hace es escribir la ecuación maestra. O sea, decir cómo va a ser el futuro a partir del presente. ¿Sí? Y si uno no puede predecir ni siquiera eso, pues está jodido. Bien, ¿sí? En la ecuación maestra puede ser más o menos el importante. No, es que él le va desde menos infinito hasta infinito. Entonces ahí ya están los L's negativos. Sí, para escuchar, pero se podría poner más o menos. No, hay que tener cuidado con el índice, con el signo. Si yo quiero ir acá y estoy acá, ¿sí? Pues tengo que hacer más L. Porque si hago menos L, quiero perder. ¿Sí? Por eso es que ya estaban menos L y salté L. Entonces, ahora, a partir de la ecuación de Shannon-Kolmogorov, entonces vamos a tratar de sacar una ecuación diferencial para la probabilidad. Y esa va a ser la ecuación de Fokker-Planck. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Cojan esta vaina y expandan la serie de Taylor. Entonces, P de x menos LT es P de xt menos L de P de x en T, ¿no? Bueno, de P de x en x, no, además. Pero bueno. Más L cuadrado medio segunda cuadrado de P de x cuadrado, ¿sí? En x, ¿sí? Más ta. Y ustedes cogen esto y lo reemplazan aquí. Entonces, ¿qué les queda? Les queda que P de xt más delta t es igual a P de x por la integral de T de L de L. Fíjense que P de x no depende de L, ¿no? Entonces puede salir de la integral. Más de P de x, que tampoco depende de L, porque es en xt, sale por la integral de L T de L de x, más la segunda derivada, un medio, ¿no? Un medio de la segunda derivada, y aquí por L cuadrado T de L de L. Y resulta que por las condiciones que le había dado arriba, esto es 1, esto es 0, y esto es a cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, en la otra, pero para que les quede todo en un solo pantallazo, me queda que T de xt más delta t, puedo hacer esto a restar, menos P de xt es igual a un medio, o sea, a cuadrado medios, la segunda derivada de P con respecto a x. Divido por delta x, por delta t, perdón, a ambos lados. Saco el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Y qué me queda? Me queda que de P de t es igual a a cuadrado sobre 2 delta t, segunda derivada de p con respecto a x. Y esta es la ecuación de difusión. Es muy fácil, sí. Sí, es directa. Y esto es, entonces, esta es la ecuación de Fokker-Planck para este proceso. O sea, para el proceso de Wiener, que es este proceso que acabamos de decir, o sea, que será una probabilidad, o sea, que simplemente la probabilidad de saber, o sea, para saber dónde estoy yo hoy, solamente necesito saber dónde estaba ayer. Este proceso que digamos es de primer orden en el tiempo. Entonces, y en la posición da como resultado, da esta ecuación maestra
Y de esta ecuación maestra, esta es la ecuación de enfoque plana. Entonces el enfoque plana para este proceso resulta ser la ecuación de inclusión. ¿Sí? Cuando hicimos el límite hacer para sacar la derivada de F con respecto a T, Sí. en el otro lado de la, porque en la parte derecha de la ecuación se sigue conservando el delta y no solo el diferencial. Ah, porque el ancho de la distribución depende de delta T. O sea, ese T de L, esa forma, depende de delta T. Entre más tiempo yo deje pasar el proceso, eso es más ancho. Si el proceso dejo pasar muy poquito tiempo, tiene que ser angosto. Y si yo quiero que el proceso sea continuo, o sea que esta bolita se va moviendo de manera continua, si yo la miro bien, o sea, sí, yo la estoy mirando es así. ¿Sí? Cada delta T. Si yo la miro más a menudo, entonces la veo mover más pasito y entonces los pasos, los saltos que hace son más chiquitos y por eso entonces eso se va a angostar. Y si yo la miro todo el tiempo y quiero que el movimiento sea continuo, entonces esto debe ser un delta. Si el proceso es continuo, entonces cuando delta T tiende a 0, el ancho de esa vaina tiene que ser 0. Y en ese caso, entonces pasan más cosas. No solo eso, pero primero que todo eso quiere decir que A, que es como sigma, esa distribución, tiene que ir achicándose, ¿no? Y lo que interesante es que este límite debe existir. O sea, A cuadrado sobre 2 delta T es un límite. O sea, cuando el límite, cuando delta T tiende a 0, de A cuadrado sobre delta T va a ser un límite y esa va a ser la constante de inclusión. O sea, realmente esto es... la constante de inclusión es el límite cuando el delta T tiende a 0 de A cuadrado sobre 2 delta T. Eso es lo que sí. Pero si ustedes lo notan, hay otras cosas interesantes. ¿Cómo así que yo estoy haciendo una serie de Taylor? ¿No? Donde esto es L cuadrado, no sé qué cosas, pero L va desde los infinitos a infinito. Y usted se queda apenas con los 3 primeros términos. ¿Y está como raro? O sea, porque una serie de Taylor tiene sentido si L es pequeño. Pero yo estoy integrando L entre los infinito y infinito. ¿Será que estoy haciendo trampa? La respuesta es que... ¿Ah? Sí, dale. No, dale. No, pero dilo tú. A mí es que más bueno para mí. Si no lo dices, no lo digo. Cada L realmente es pequeñito. Por eso sí que siempre hay desarrollo de Taylor y la integral, pues... Porque lo esto... que pasa es que la probabilidad, o como se llama eso, de los grandes, pues o es muy pequeña o no existe. Por eso la integral sí que se puede hacer de menos infinito a más infinito. Y simplemente son fórmulas no finales. Exactamente. La integral se puede hacer de menos infinito a infinito porque la probabilidad aquí solamente es significativa para L pequeños. Por eso yo puedo hacer la serie de T. ¿Sí? Y eso es aquí. Y entre más pequeño sea el delta T, más angosto. Entonces, de hecho, se puede demostrar que cuando el proceso es continuo, o sea, cuando el proceso estocástico no tiene saltos, que desapareció la partícula acá y apareció aquí, o sea, si no hay teletransportación, entonces, solamente los 3 primeros términos son diferentes. Y se puede demostrar que todos los demás son cero. No lo voy a demostrar, ¿no? O sea, eso sería para un curso de procesos estocásticos. Por ejemplo, el que dicta la profesora Viviana Naco. ¿Listos? Entonces los voy a dejar aquí para que se diviertan, ¿no? Mientras tanto, ¿cuántos tintos? ¿Como 4 tintos? Bueno, ya.